Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Tercera Posición, el programa de política internacional de EVA TV. Mi nombre es Federico Montero, me acompaña Kiara Carro. ¿Cómo anda, Kiara? Bien, con frío. ¿Y vos? Yo estoy bien, tengo mucho calor Estás interno, más por abrigado suerte. que yo, Claro. estás. Estoy un poquito abrigado hoy, así que estamos bien. Hoy no nos acompaña Lucho Galende, le mandamos un fuerte abrazo a Lucho. Fuerza, está atravesando una situación personal, así que le deseamos lo mejor para él y esperamos tenerlo en el próximo programa. Programa número 11, me apunta acá la productora general Emilia Raciati. Buen ¿Vamos número. bien? Sí, ya estamos. El de la Bruja Verón. Así que vamos bien. Bueno, como ustedes saben, tuvimos una semana, como siempre, movida en términos de política internacional. Me llama la atención dos situaciones que podemos conversar. La primera, que después vamos a hacer una nota, el tema del revuelo, el enfrentamiento, la discusión entre Donald Trump y Lula da Silva. En principio sobre el tema aranceles, pero podemos decir que va mucho más allá de eso, ¿no? Sí, otra vez Donald Trump jodiendo con el tema de los aranceles. Se acordó, porque te acordás que hace unos meses, creo que 3-4 meses, había dicho, sacó esa imagen que recorrió todo el mundo de él con las placas de los países y los porcentajes al lado de los aranceles que iba a implementar. Y después como todas las bolsas se fueron un poco al carajo en ese momento, cayeron y se mantuvieron a baja todas las bolsas. En aquel momento dijo, bueno, no, negociemos 3 meses de descanso, ¿viste? Vamos a suspender y a ver qué hacemos. Y ahora se acordó, ya terminaron los 3 meses y ahora dijo, bueno, volvemos. Y bueno, el país más perjudicado en este momento sería Brasil, que le quiere imponer un 50% de aranceles. Así es, pero bueno, a nadie le escapa que estas declaraciones de Donald Trump se mezclan con otros temas y que los aranceles son parte de una estrategia más general de la geopolítica y que la política comercial exterior de Estados Unidos es un instrumento de su disputa geopolítica y que ahí, en el modo en que lo anunció Trump, se intersectan, por un lado, la cumbre de los BRICS, porque estas declaraciones fueron el día siguiente a la cumbre de los BRICS, que se hicieron en Brasil, tuvieron ciertas consecuencias, y por otro lado, la discusión interna en Brasil, en particular la condición de Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump, donde el hijo, Eduardo Bolsonaro, estaba muy presente en la política norteamericana. Y por otro lado, la cuestión de la justicia en Brasil y los posicionamientos que ha tenido en relación a limitar, por ejemplo, el alcance de la plataforma X y demás. Pero bueno, temas a discutir, hay mucho más. Yo lo pondría en estos términos. En la discusión arancelaria hay algo mucho más que los aranceles. Pero sí, bueno, por supuesto. Lo vamos a retomar con un entrevistado probablemente. Y después, dos situaciones que hay que empezar a ponerles el ojo, dos situaciones de escenario político que se abren en América Latina, en nuestra región, dos países vecinos. Por un lado, la situación en Bolivia, se cerraron la presentación para las candidaturas para las próximas elecciones presidenciales, que son en agosto. Sí, creo que el 17 puede ser, o por ahí. Efectivamente. Más o menos. Y ahí la novedad es la fragmentación política, tanto en el campo popular, donde claramente hay una ruptura de la alianza que permitió recuperar el gobierno al MAS después del golpe de Estado contra Evo Morales, claramente una fuerte ruptura entre la figura de Evo Morales y sus seguidores y la figura del presidente Luis Arce. Evo Morales no pudo inscribirse como candidato, tampoco se presenta Arce, hay un candidato por el espacio de Arce, no hay un candidato claro por el espacio de Morales y la derecha también se presenta fragmentada. Elecciones que pueden significar una derrota del campo popular en Bolivia después del proceso que se inició con la llegada del gobierno de Evo Morales allá por 2005. Y el otro escenario político electoral, para seguirle un poquito la atención, es el escenario en Chile. Hubo primarias donde se eligieron los candidatos del oficialismo, digamos, de la centroizquierda. Ahí la ganadora, la noticia es que se alzó con el triunfo la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, una sorpresa en términos de la derrota de la candidata de la socialdemocracia y pica en punta una candidata del Partido Comunista en lo que sería una de las pocas veces donde el Partido Comunista cuenta con una candidatura propia para las elecciones presidenciales. Sí, yo leí algo que puede ser desde el retorno a la democracia, que el Partido Comunista no ganaba como tan ampliamente en unas elecciones así primarias. Así que bueno, sin duda fue algo que llamó la atención y que también vamos a tener que conversar ahora.
Vamos a poner un asterisco ahí porque ya estamos en comunicación desde Brasil con nuestro invitado, Francisco Denis Pereira, alias Chico. Él es asesor internacional de la Presidencia de Brasil. ¿Estás por ahí, Francisco? Hola, Federico, Chiara. Buenas, ¿cómo ¿Me estás? escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Francisco. ¿Preferís que te digamos Francisco o Chico para los amigos? Como quieran, Francisco, Chico. Es solo aclarar que Chico es Francisco. Exacto. Acá le decimos Pancho a los Claro, Franciscos. Pancho. Sí. Sí, Pancho. O también muchos me preguntan es pequeño, ¿por qué pequeño Francisco? Ahí está. Bueno, Francisco, te agradecemos la comunicación. Conversábamos en el comienzo del programa, nos ponemos serios, respecto de la tensión que se vive a nivel diplomático y político por las declaraciones que tuvo en la última semana el presidente de Brasil a través de sus redes sociales, en Truth Social, en una carta que dio a conocer dirigida al presidente Lula da Silva, donde afirmó que producto de una serie de decisiones en materia de política interna de Brasil, que incluyen la decisión de la justicia brasileña de condenar a Bolsonaro, iba a aumentar la tasa de los aranceles en el comercio bilateral que tiene entre Brasil y Estados Unidos. Eso se da en un contexto de la cumbre de los BRICS, las declaraciones que tuvo Lula particularmente y una serie de intercambios que ellos tuvieron. Si te parece, escuchamos uno de los primeros videos, se lo pido a la producción, sobre Lula hablando en los BRICS para poner contexto a la situación y después escuchamos tu reflexión. A ver la producción. Porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria. No creo que sea algo muy responsable, serio, que un presidente de un país del tamaño de Estados Unidos esté amenazando al mundo a través de Internet. Ficar ameaçando o mundo através da internet. No es correcto, el mundo ha cambiado, no queremos un emperador. Você saber que Bueno, esas eran las declaraciones que tuvo Lula en el marco de la cumbre de los BRICS, una cumbre importante donde además de estas declaraciones en relación al poder que tiene Estados Unidos sobre Internet, se anunciaron algunos proyectos logísticos que implicarían una reconfiguración de la situación geopolítica, en particular el anunciado tren que uniría los dos océanos, uniendo Perú, donde está el puerto chino de Shanghái, que es un puerto recientemente inaugurado, con la costa del Atlántico, lo cual también significa una afrenta o una amenaza a los intereses geopolíticos norteamericanos. ¿Cómo ves vos, Francisco, la situación? ¿Cómo la podemos caracterizar? Bueno, la pusiste bien por la introducción, como decimos, la conjuntura, ¿no, Federico? De lo que pasó. Sabemos que en relaciones internacionales nunca podemos ver un evento como un acto isolado de la realidad. Tenemos que ver siempre el antes y lo que esta decisión quiere para el futuro. Entonces, nosotros en Brasil, Lula reasumió la presidencia con su tercer mandato como presidente en 23 y la primera cosa que puso en la mesa para, digamos, poner de pie de nuevo Brasil es que, digamos, Brasil sea reconocido como un actor internacional importante en relaciones internacionales, como fue en su primer, segundo y también en el mandato del gobierno Dilma, ¿no? Que fue víctima de un golpe de Estado en 2016. Entonces, Lula ya viajó para más de 40 países con esta misión y de alguna forma intentar hacer un nuevo esquema geopolítico que dé más independencia y más soberanía a los países del sur del mundo, ¿no? Entonces, uno de esos mecanismos sería el BRICS, ¿no? Que de alguna forma fue reformulado, más de 10 miembros que son miembros efectivos, miembros invitados, ¿no? Muchos países que fueron invitados
por la presidencia brasileña de BRICS, que se terminó ahora en junio, en final de junio, con la cumbre aquí en Río de Janeiro. De ahí, pensar una nueva geopolítica mundial a partir del sur y que de alguna forma salga de los viejos mecanismos que estamos como casi a un siglo como dependientes, principalmente de las instituciones financieras de Bretton Woods. Entonces, eso es un poco peligroso, ¿no? Pensar que, y también inocente pensar que no hay una reacción, principalmente del gobierno, que detiene esos mecanismos, que es Estados Unidos de América. Y principalmente con un presidente que viene también de una experiencia, de una segunda experiencia internacional que ya es conocida. Entonces, digamos que no es nuevo para nosotros, pero estábamos con un gobierno de derecha cuando Donald Trump fue presidente por la primera vez, ¿no? Ahora, como es un gobierno que quiere una soberanía, que quiere una menor dependencia de las instituciones que están vinculadas con el dólar, con esquemas financieros de Estados Unidos y de comercio, y también de política y cultura, ¿no? Nosotros, no es novedad, Brasil es muy ligado culturalmente a Estados Unidos, ¿no? Eso es y también con el tema de la aproximación de Brasil. Se te pierde un poquito el audio en un momento, Chico. Se silencia un poquito. Ahora no estamos escuchando. ¿Volvió? Ahí sí. Ahora se corta un poquito. Mientras retomamos ahí un poquito el contacto con Chico, vamos a poner la respuesta que le daba Lula a Trump diciéndole que está mal informado. ¿Podemos ponerlo ahí? O que o presidente Trump tem que saber é que, com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Só para vocês terem ideia, em 15 anos, entre comércio e serviço, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Eu que deveria taxar eles. Agora, qual é a razão que ele aponta a taxação? Primeiro, com base numa mentira, que os Estados Unidos não é deficitário com o Brasil. Segundo, qual é a lógica dele? Bueno, ahí desmentía un poco el tema el argumento supuestamente comercial, ¿no? De que tiene Donald Trump. Esto porque, bueno, Donald Trump cuando anunció, creo que el miércoles pasado, esta carta abierta que le hace a Lula da Silva, que la publica en sus redes sociales, dice, mira, te va a aumentar 50% porque Estados Unidos tiene un déficit comercial con el país, que bueno, que Lula argumenta que no, que es al revés. Sin embargo, en esa carta, ya en el primer párrafo o en el segundo, como decías vos recién, Fede, Trump habla de que está disconforme con el proceso judicial que está afrontando Bolsonaro. Dice que es víctima de una casa de brujas en el país y pide que se lo deje de perseguir políticamente. Sí, efectivamente, hay que recordar que Bolsonaro fue un aliado muy importante de Donald Trump porque coincidieron en la presidencia. En términos de, en la primera presidencia de Donald Trump, Bolsonaro asume la presidencia en Brasil, hace un giro importante en materia de alineamiento geopolítico. Si bien mantuvo, por ejemplo, la dimensión comercial de la relación con China, no así le puso tanta fuerza a la dimensión geopolítica de la multipolaridad. Y luego Bolsonaro está procesado en Brasil y condenado por haber comandado el ataque sobre la Plaza de los Tres Poderes en un evento similar a lo que fue la toma del Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump en su momento, que es en parte también el equivalente que se establece entre los dos procesos. Ahí recuperamos la conexión con Francisco Denis Pereira desde Brasil. Chico, estábamos conversando cuando se cortó la comunicación, me decías vos sobre que lo que se veía atrás de este intercambio es un poco la retribución que le hace Trump por el planteo más de fondo que hace Brasil respecto a la necesidad de reconfigurar el orden político internacional y el rol de autonomía que está teniendo Lula en materia de
sin romper la relación con Estados Unidos, abrir el juego a los BRICS, apostar por un mundo multipolar, incluso denunciar la situación, por ejemplo, en Medio Oriente y una serie de otras cuestiones que se han venido llevando adelante, apostar por una salida pacífica, por ejemplo, al conflicto entre Ucrania y Rusia, bueno, una serie de otras posiciones de carácter independiente que viene teniendo Brasil en relación con Donald Trump. Pero una de las cuestiones que mencionaba Trump en su carta tiene que ver con la situación de Bolsonaro. ¿Cómo evalúan ustedes desde Brasil esa interferencia, digamos, en la política interna de Brasil? Porque finalmente es la justicia brasileña quien juzgó a Bolsonaro. Sí, justamente. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, perfecto. Sí, justamente. Eso fue lo que pegó a todos los, o sea, las fuerzas políticas de Brasil. Te digo que no solo la izquierda, no solo el gobierno, pero las fuerzas también que son de centro, también de derecha, y todo que tiene como que un poco de, digamos, de noción de soberanía y de independencia nacional, y los tres poderes también, ¿no? El Congreso, el Judiciario y también el Poder Ejecutivo con la presidencia del gobierno Lula. Fue una sorpresa que en la segunda parte del parágrafo de la carta tenga la mención de que los aranceles de 50%, ¿no?, son por el tema de una persecución jurídica al expresidente que está siendo juzgado por la Suprema Corte de Brasil. Eso no pasó con ningún país del mundo cuando Estados Unidos impuso aranceles a ningún país, ¿no? Tenemos el caso de Vietnam, que fue uno de los países que puso aranceles, más de 40% de aranceles, y después bajó para 20%, pero no mencionó nada con temas de democracia, de defender a alguien a B o C o D. Eso pasó solo con Brasil. Eso es una clara injerencia, y eso otros países del mundo lo mencionaron, como China y también representantes de la Unión Europea, como una clara injerencia en asuntos internos y la soberanía. Por eso el presidente Lula prontamente juntó sus ministros de Hacienda, Relaciones Institucionales, también de Comunicación, para que divulguemos a la población a través de los medios de redes sociales, TV, radio y las redes de los representantes del gobierno, para poner el tema de la soberanía en la mesa. Eso no es más un tema de ser de izquierda, de derecha, del centro, apoyar o no a Bolsonaro, y sí un tema de defensa nacional. O sea, es una clara injerencia que eso puede tener otras consecuencias en el futuro. Por eso que hay una campaña fuerte ahora en todos los medios para poner que eso fere la soberanía nacional. Entonces, el Poder Judiciario es independiente. Son tres poderes, somos una federación como Argentina. Entonces, el único que puede juzgar un expresidente o otra persona, cualquier persona brasileña o extranjera en Brasil, en ese tipo de crimen, ¿no?, como el que está siendo juzgado Bolsonaro por tentativa de golpe en 2023, 8 de enero de 2023, es la Suprema Corte de Justicia, y es independiente para hacer eso, y ni nosotros, Poder Ejecutivo, ni Poder Legislativo, ni otro país puede ingerir en estos asuntos. Entonces, por eso que es grave, y de alguna forma sabemos también los límites de eso, ¿no? El primer paso es la negociación. Ajá. ¿Están en ese periodo ya o se espera que comience en los próximos días? ¿O cómo está el panorama hoy, después de los anuncios de Trump y la respuesta de Lula? Bueno, Brasil tiene una tradición diplomática y de negociación que es conocida por todo el mundo, muy respetado nuestro Itamaraty, Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestros diplomáticos. La primera tarea es negociar. Tenemos un comité formado por el presidente Lula, el Ministerio de Relaciones Institucionales y Relaciones Exteriores. Se le corta. Sí, se los cortó. Pero bueno, estaba haciendo mención a la situación de las negociaciones que efectivamente se ha establecido a través de la Cancillería de Brasil. De hecho, ha habido, como bien decía Francisco, una serie de reuniones en el gabinete
de las distintas áreas involucradas. El primero que se manifestó fue el ministro de Economía, de Hacienda, Fernando Haddad, que reiteró la disposición del gobierno para dialogar con Estados Unidos y buscar una solución juntos a la situación. Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Institucionales también alertó sobre la cuestión, pero desde el ala más política del gobierno de Lula, lo que acusan es que en realidad es una maniobra del bolsonarismo para utilizar los aranceles externos de Estados Unidos como una especie de palanca para incidir sobre la política interna de Brasil. Entonces sería más difícil de desarmar esta situación, porque como bien lo veníamos siguiendo en otros programas, Chiara, la cuestión de presionar con los aranceles para negociar es una política que viene llevando adelante Trump. Es el comodín de Trump. Sí, desde que asumió. Lo hizo con México, lo hizo con Canadá, lo hizo con China. Lo hizo con casi todos los países, con Europa, con los que tiene relación. Bueno, no sé si lo mencionamos, pero estamos hablando de que Brasil va a ser el país más perjudicado en caso de que se efectivicen los aranceles del 50%, pero después vendría México, Canadá y la Unión Europea con un 30% también. Exactamente. Eso si lo miramos solo desde el punto de vista de los aranceles, pero lo que voy acá es que cuando anuncia Trump este aumento de aranceles en Brasil, lo hace por razones que van más allá de lo comercial, porque involucra justamente esta situación del escenario político interno de Brasil, cosa que no había sucedido cuando hubo el aumento de aranceles en los otros casos, que se discutía, por lo menos en la superficie, como un tema meramente comercial. Nosotros venimos diciendo que la política comercial de un país es una extensión de su política exterior en su conjunto, y la política exterior de su país es una extensión de la política y de la geopolítica, y me parece que en este caso queda más claro que nunca, que él está jugando ahí una carta de negociación que articula la dimensión comercial con una situación muy delicada internamente de Brasil, y a mi juicio también es un mensaje para los sectores del poder económico de Brasil, que son los más interesados en la relación con Estados Unidos. Y me parece que ahí también busca quebrar una especie de reencuentro que tuvo Lula con los sectores dominantes de Brasil, después de que ellos fueran quienes llevaron adelante e impulsaron la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento del propio Lula, a través de un sector del Poder Judicial, de un sector de los medios y con pleno apoyo de los sectores dominantes de Brasil. El fracaso del gobierno de Bolsonaro en términos de su agenda económica para el Brasil, lo que significó la reprimarización de la economía, incluso el aislamiento a nivel de política internacional que significó Bolsonaro, más allá de la sintonía que tuvo con Trump, impulsaron a que no solo los sectores populares de Brasil, el PT y demás, sino que una fracción del poder económico brasileño volviera a apostar a Lula en esta gran alianza que lo condujo de nuevo al gobierno. Me parece que este dardo de Trump va también a romper eso, ¿no? A decirle a una parte de los sectores económicos de Brasil, ojo que si siguen con yo puedo afectarlos y tratar de volver a colocar a Bolsonaro en el juego político interno de Brasil. Bueno, de hecho eso es lo que hizo con los BRICS. Dijo cualquier país que sea parte, que se alinee con las políticas antiamericanas de los BRICS, también van a sufrir un 10% extra de aranceles e impuestos. Así que sí, claramente es la línea que está siguiendo. Bueno, creo que hemos recuperado por tercera vez, espero que sea la vencida, a Francisco. No lo tenemos. Bueno, entonces si lo llegamos a recuperar, lo vemos, pero si no, cortamos por acá la comunicación. Esperamos que en otro programa lo podamos conectar con menos interferencias técnicas, Chiara. Claro, queda pendiente para profundizar, a ver cómo termina todo esto. No, porque esto va a seguir, como bien vos decís. Por supuesto. Efectivamente, es un tema que va más allá de lo comercial y que, teniendo en el horizonte elecciones muy complicadas para el año que viene en Brasil, donde Lula se juega la continuidad del proceso político y probablemente una nueva reelección conducida por él mismo, una nueva chance que Lula se presente como candidato a presidente, las tensiones con Donald Trump como presidente, Lula buscando la reelección y Bolsonaro está inhabilitado para presentarse, pero el bolsonarismo como una fuerza política que está disputando las elecciones, creo que van a configurar una parte del escenario político en Brasil para lo que viene, así que lo vamos a seguir en detalle en tercera posición. Sí, no, queda esperar a ver. Tenemos que volver a recuperar a Francisco en estos días y seguimos la continuidad de cómo se desarrolla todo esto. Sí, efectivamente, un tema que va a demandar
toda nuestra atención. Pero bueno, conversábamos al principio del programa, otro de los temas que íbamos a desarrollar en el día de hoy tenía que ver con la situación, por un lado, en Bolivia y en Chile. 2 procesos electorales. El de Bolivia se va a sustanciar ahora en agosto, el de Chile en noviembre, que tienen como antecedente la conformación de la oferta electoral. Y la conformación de la oferta electoral en los 2 países nos refiere a un gobierno popular que está obligado a jugarse la continuidad en un contexto económico y político complicado. En el caso de Bolivia, sabemos el gobierno de Luis Arce con dificultades económicas, con dificultades políticas, enfrentado a Evo Morales, el líder histórico de Bolivia, a partir de una serie de situaciones que fueron configurándose desde el regreso del MAS al gobierno tras el golpe de Estado que sufrió en 2019, una crisis económica derivada de la baja en las capacidades exportadoras de Bolivia, fundamentalmente basadas en la energía, ¿no? El gas como elemento central que organiza la economía boliviana, en un contexto internacional adverso, como sabemos, ha llevado a una meseta política el proceso en Bolivia, a una fragmentación. El intento de Evo Morales de presentarse como candidato fue invalidado por la justicia, producto de una decisión que considera que ya tuvo la suficiente cantidad de reelecciones y además tiene un proceso judicial abierto por ciertas acusaciones que él tiene en términos personales. Y por otro lado, en Chile un proceso similar. Un gobierno popular, progresista, que llegó con expectativas de cambio, que llegó después de una crisis muy grande en 2019, que prometió ciertas transformaciones en materia social y política, que prometió una reforma constituyente, llevó adelante esa reforma de la Constitución, pero no fue aceptada en ninguna de las versiones que ese texto se presentó. Ahora por delante la necesidad de afrontar un proceso electoral con este sinsabor en materia política, con un desgaste grande del gobierno y en un contexto de crecimiento de la derecha a nivel regional. Entonces 2 procesos políticos populares de 2 países vecinos que las tienen complicadas para procesos electorales que van a definir un poco la geografía política de nuestra región en lo que viene de este año, en agosto y en noviembre. Sí, completamente. Bueno, tenemos ya en conexión a Fernando para charlar un poco sobre esto. Así es. ¿Qué tal, Fernando? Te recibimos acá en Tercera Posición. Gracias por la comunicación. Hola, buenas tardes, Federico. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá en Tercera Posición. Comentamos que Fernando López Ariñez, estás conectado desde Santiago de Chile. ¿Dónde estás en este momento? Sí, en Santiago de Chile ahora. Bueno, Fernando se conecta desde Santiago. Fernando es politólogo por la Universidad de Buenos Aires, maestrando en la Universidad Diego Portales y ha tenido una larga experiencia en el Servicio Exterior de Bolivia, en el Consulado General de Bolivia en Santiago y en la Embajada de Bolivia en Alemania. Aparte es un compañero conocido, muy estudioso de los procesos políticos en América Latina. Fernando, queríamos conversar 2 temas con vos, 2 escenarios electorales, conversábamos acá, que se vienen en América Latina y 2 países vecinos, Bolivia y Chile. Si te parece, arrancamos por Chile. La semana pasada se dirimieron las primarias de lo que sería el espacio oficialista, digamos, ¿no? El campo popular, la centroizquierda, con un triunfo por parte de la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, quien tuvo un triunfo destacado, contundente, en los que fueron las primarias del espacio político oficialista, si se quiere, en Chile. ¿Cómo ves este resultado y qué connotaciones tiene para la disputa electoral que se viene para noviembre? Las elecciones en Chile, las primarias, fueron una sorpresa. Sorpresa porque hace 2 meses atrás nadie vaticinaba que la candidata del Partido Comunista haya ganado la elección, sino todas las fichas iban en torno a la figura de Carolina Toá, quien era la ministra de Interior del presidente Boric, y que era la figura que, según cierto círculo de la izquierda o del centro, representaba un poco la moderación que expresaba la sociedad chilena. Pero por el contrario, esa vatinación no tuvo hecho, y sino, por el contrario, se dio una elección contundente, una victoria contundente por parte de Jara, que ahora, ya con el diario del lunes, podemos ver que es una candidatura que
no tiene techo, que ha podido tocar ciertas fibras dentro de la sociedad, no solo dentro de la izquierda, sino que ha podido permear a otros sectores y que ahora ya post la victoria de las PASO, unas PASO no tan mayoritarias, en el entendido de que el porcentaje de la población que votó es el 10%, pero sí le dieron una gran palestra a Jara para poder llegar hacia otros sectores, y hoy en las encuestas que se han ido dando en las últimas semanas, Jara aparece en primera vuelta, obviamente con un escenario más complejo en segunda vuelta, pero hace 4 meses atrás un candidato del oficialismo que haya podido crecer tan abruptamente era algo impensado y que obviamente ha puesto en complicación a la derecha, que no sabe cómo abordar esta situación. Es una derecha fragmentada que ahora se encuentra con una candidata que de un rato al otro empezó a generar un alza electoral y también una cierta nostalgia o recuerdo a lo que fue la figura de Michelle Bachelet. Ahora, Fernando, bien vos decías, Yanel Jara fue ministra de Trabajo del gobierno de Boric, militante del Partido Comunista. ¿Qué más podés contarnos sobre ella, lo que representa? ¿Qué grado de continuidad y qué grado de ruptura tiene con el actual gobierno en términos de planteo político, en términos de diferenciación? Porque sabemos que es un gobierno popular que ha tenido dificultades para implementar su programa, que ha tenido un sinsabor con la reforma constitucional, que era parte, digamos, de la promesa del proceso político que se abrió después de las protestas de 2019. ¿Dónde la podemos situar a ella en el espectro que va desde la continuidad o el cambio respecto al gobierno de Boric? Yo siento que si hablaríamos de continuidad sería más la figura de Carolina Toá. Yo creo que Yanel Jara puede ser rupturista y poder obviamente encaminar una cierta agenda que anteriormente había quedado desahuciada debido a la derrota en el primer proceso constituyente que le quitó el piso al gobierno y a partir de ahí generó un acercamiento al gobierno de Boric hacia el centro y cooptado por distintos actores de la concertación de Chile. Yo creo que Jara no va a ser una cuestión rupturista al 100%, pero sí puede encaminar otro tipo de reformas. La figura de Jara, si nos podemos analizar los 4 años de gestión del gobierno de Boric, es uno de los ministerios que más logros obtuvo. Yo creo que es una de las razones también por las cuales ella se ha ido posicionando. Ella logró el acuerdo por las 40 horas semanales de trabajo que impactó a una gran parte de la población. También avanzó en la ley Karim, que es una ley también vinculada al tema de acosos, de cuestiones problemáticas dentro de los ambientes laborales, que también fue bien recibida. Y la que es la reforma estrella, o una de las pocas reformas que pudo sacar el gobierno de Boric, fue la reforma de pensiones. No es la que se esperaba en su inicio, pero que también ella demostró cintura política para poder generar mayores acuerdos en un país donde obviamente está fragmentado el arco político y que la fueron posicionando no solo como una figura simpática, carismática, sino también como una persona que cuando ha ejercido el cargo ha demostrado las credenciales de poder hacerlo bien. Y creo que eso le ha dado a Jara, a diferencia de Toá, que tuvo una gestión un poco compleja dentro del Ministerio del Interior, un piso más alto que ahora le permite competir contra José Antonio Caz, Evelyn Matei y los distintos actores que tiene la derecha. Bien, recordemos que Jara no fue la única candidata que compitió en las primarias del oficialismo en Chile. Hay un gráfico ahí que podemos analizar para ver un poco cómo han sido las proporciones entre los distintos candidatos y candidatas. Recordemos, es una coalición que se llama Unidad por Chile. Llevó 4 candidatos para estas elecciones primarias, ¿no? Gonzalo Winter, del Frente Amplio, Yanel Jara, de quien venimos hablando, Carolina Toá, que unía al PPD, el Partido Liberal, el Partido Radical, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, lo que sería todo el espectro socialdemócrata, y Jaime Mulet, de la Federación Regionista Verde Social. Ganó Jara claramente, como estamos viendo en el gráfico, con una victoria, Fernando, que tuvo como característica la amplitud y el carácter federal, ¿no? Eso le da un espaldarazo en términos de lo que sigue para adelante a la candidata Jara. No se trató de una cosa situada en los núcleos urbanos, como uno podría esperar, sino que tuvo un alcance, digamos, de todo el país. Sí, la victoria de Jara fue contundente. Jara obtuvo la victoria en más del 95% de las comunas de Chile, salvo 4 comunas que decantaron por Carolina Toá.
y ninguna obtenida por Gonzalo Vintre, que representaba al Frente Amplio, y a Jaime Mulet, que representaba a un partido regionalista de menor escala, más vinculado con los verdes. Entonces la victoria de Jara sí ha sido contundente y también le da un espaldarazo, porque en Chile siempre se habla y se dice que en este país nunca va a poder haber un candidato o un presidente comunista. Creo que Jara ha empezado a poner en cuestión ese dicho y ha empezado a mostrar ya en una primaria una proyección súper interesante, y ahora en las encuestas que se han ido dando en las últimas semanas, un potencial que todavía no tiene techo, y un personaje que cada vez se va descubriendo más y que va siendo transversal en la aceptación por parte del pueblo acá en Chile. Fernando, vos recién hablabas de que Jara sorprendió en estas elecciones, que es una candidata que no tiene techo, y las elecciones son ahora en noviembre. ¿Qué estrategia crees vos o suponés que va a encaminar ahora, siendo que es una figura nueva que en cierto modo sorprendió y rompió capaz un paradigma? ¿Cómo crees que tienen que encarar ahora la campaña de cara a las elecciones de noviembre? Hay 3 temas que son importantes dentro de la coyuntura política en Chile: la economía, el tema de la inseguridad, del narcotráfico, y el tema de la migración. Son 3 temas que siempre han incomodado al oficialismo. Creo que Jara puede empezar a proponer respecto a estos 3 temas y potenciar ya lo que tiene, porque si uno ve encuestas que han ido saliendo, la gente tiene muy buena percepción respecto a Jara como constructora de diálogo, de acuerdos, autoridad y liderazgo. Yo creo que si esas cualidades las puede resumir en propuestas claras y certeras respecto a estos 3 temas, que han sido los 3 temas que mayormente han abordado los candidatos de derecha y que lo han capitalizado muy bien, yo creo que Jara ahí puede ser competitiva en un escenario de segunda vuelta. Bien, Fernando. Y yo te consulto respecto de el clima más general. Ahora abstraigámonos de la situación particular de la interna del espacio oficialista. Lo que uno venía siguiendo en la escena política de Chile es que había más una tendencia de recomposición de la derecha en sus distintas variantes, más que una consolidación del proceso político oficialista, por estos sinsabores que uno detectaba respecto de lo que representó el gobierno de Boric, las dificultades para terminar cristalizando la agenda de reformas que se había propuesto, la situación de la constituyente, bueno, como un símbolo también de un tema no resuelto en su significación, no haber podido plasmar los textos constitucionales. ¿Vos creés que una candidatura del oficialismo encarnada por el Partido Comunista tenderá a una mayor polarización y por lo tanto que termine aglutinándose la derecha chilena frente a la candidata del Partido Comunista, o que desde el Partido Comunista se va a tener una política de mayor amplitud para construir un freno a una derecha que ya no es la centro-derecha tradicional de Chile, sino que tiene expresiones de radicalización también en figuras, en algunas de las figuras que vos, Fernando, mencionaste? Es decir, esta candidatura de Jara va hacia la construcción de un gran frente amplio que agarre desde la izquierda hacia el centro, o va hacia una polarización de la escena política en Chile. El camino va hacia una polarización. El problema es que ese escenario de polarización se daría en una segunda vuelta. Lo que pasa actualmente es que la derecha, pese a haber tenido el escenario bastante fácil para poder capitalizarlo, empezó a fragmentarse, cosa que el oficialismo pudo lograr una primaria competitiva. La derecha no logró generar una primaria competitiva, por lo cual todas las luces fueron para Jara al momento de darse los resultados electorales. Y en el caso de la derecha, la pelea que hay entre José Antonio Kast, representante de una extrema derecha, Johannes Kaiser, también representante de una ultraderecha, y Evelyn Matei, vinculada más a un centro derecha, y Franco Parisi, otro actor también mediático que va por ese lado, más liberal, pero a su vez que también ha ido mermando la cantidad de votos, han empezado a generar esta fragmentación del voto que le han dado posibilidad. Hasta ahora hay más ataques de parte de Matei hacia Kast que ataques a Jara. Yo creo que la derecha todavía se encuentra tratando de poder recuperarse de estas últimas semanas donde la caída de Matei fue muy grande
y el ascenso de Kast fue muy grande. Entonces todos tienen posibilidades electorales, sobre todo centrándome ya en Kast y Matei, que es lo que genera una imposibilidad de acuerdo y que también se pueda generar un escenario favorable para el oficialismo, porque también hay elecciones parlamentarias. Y lo que está buscando el oficialismo es repetir una lista única que le permitiría tener una plancha mucho más competitiva y equilibrar la cuestión parlamentaria en Chile, que fue uno de los principales obstáculos del gobierno de Boric. Está bien esto que plantea Fernando, porque hay que recordar que la propia llegada de Boric al gobierno tampoco se dio por una mayoría electoral construida en primera vuelta, sino que, bueno, fue el resultado de un proceso interno que en aquel momento enfrentó en las primarias previas a la elección de Boric justamente a un candidato del Partido Comunista, que era Daniel Jadue, quien estuvo como invitado los invitamos a ver el programa que tuvimos de tercera posición con Daniel Jadue, lo pueden buscar ahí en las redes de EVA-TV, y el propio Boric termina imponiéndose en esa interna y luego en la primera vuelta electoral no triunfa, no obtiene un triunfo contundente, de hecho gana, pasa a la segunda vuelta, pero en una situación que le faltaba un camino grande para construir una mayoría electoral, y es recién en la segunda vuelta donde constituye una mayoría de la mano, bueno, de todo lo que conocemos, su proveniencia del movimiento estudiantil, la representación de un cambio generacional en la política chilena y una agenda importante de reformas, muchas de las cuales no pudieron concretarse. Vos lo que decís, Fernando, es que el camino que tiene por delante Jara sería un camino similar en el sentido de ir acumulando políticamente desde este núcleo para ir irradiando más allá de los límites incluso de la propia coalición actual, incorporando también a otros actores de tipo social, porque también es una gran tensión, ¿no?, en la política chilena, la dimensión institucional de la política partidaria y la dimensión social, de la protesta social, de los movimientos vinculados con la cuestión de la tierra y demás. Esa, digamos, doble dimensión de la política chilena se la vio desconectada, por ejemplo, en el escenario de la constituyente, donde vos tenías candidatos que fueron electos por un partido independiente que no tenían un encuadramiento político partidario, y eso dificultó en parte la propia agenda de la constituyente y la coordinación. ¿Ves en esta candidatura o en esta apuesta del Partido Comunista una apuesta no solamente a ampliar en términos de la política electoral de Chile, sino también convocar a toda esa porción de la sociedad chilena que está movilizada a través de reclamos sectoriales, pero que también tiene una cosa medio, no diría antipolítica, pero sí reñida con la política institucional? ¿Cómo lo ves esa apuesta? Yo, en mi parecer, eso va a ser muy importante en la campaña de Janel Jara. Ya Jara lo explotó en la primaria al ella plantearse como una candidata que viene de abajo, de un barrio, de una comuna de Santiago como Conchalí, con un ascenso social, con papás trabajadores, que se lo pudo enrostrar a Carolina Toá, que pertenecía más a una izquierda de élite, se podría decir, una izquierda más caviar, como sería en otra parte. Y creo que con los rivales que ahora tiene, que son Kast, Matei y Kaiser, ella puede jugar esa ficha. Acá se habla mucho de Jara como un apellido muy chileno contra los alemanes, Kast, Matei y Kaiser. Yo creo que si Jara puede explotar ese clivaje, le va a permitir llegar a muchos sectores que en el último tiempo en Chile han votado a la derecha, sobre todo con el voto obligatorio. Entonces ella puede permear, y yo creo que la estrategia que viene por parte de ella y su comando es un poco salir del metro cuadrado del Partido Comunista y empezar a llevar la disputa hacia otros sectores. Y Jara es una de las figuras también que ha empezado a dar respuesta a las grandes temáticas que fueron las que dieron inicio al estallido social, el tema de las pensiones, como una reforma obviamente no ideal, pero sí que pudo abordar una situación, y también ha empezado a meter el tema por fuera de lo que es la economía, la inseguridad y demás, demandas históricas como son la salud, el tema de vivienda y el tema de educación. Entonces el discurso de Jara ha empezado a enriquecer el debate político con otros temas, que ahí obviamente los candidatos de derecha tienen mucha más dificultad, porque ninguno se atiende en hospital público, hay muchos que tienen mucha distancia respecto a la realidad del chileno promedio, y ahí Jara tiene una carta importante para aprovechar. Bueno, Fernando, la verdad que el informe sobre Chile es espectacular, pero ya que te tenemos acá, no podemos dejar de preguntarte sobre otro proceso electoral,
El próximo 17 de agosto, casi 8 millones de bolivianos y bolivianas van a asistir a las urnas para elegir al próximo presidente de la nación, en un escenario caracterizado por la crisis política del actual gobierno, a partir fundamentalmente de la ruptura o de la crisis en la relación entre el sector que responde al líder histórico del movimiento popular en Bolivia, que es Evo Morales, y quienes responden al actual presidente, Luis Arce Catacora, quien fuera electo presidente después del intento de golpe de Estado contra Evo Morales, a partir de saldar una crisis política. Pero bueno, esta ruptura ha determinado que Evo Morales está hoy por hoy afuera de las candidaturas, aunque él sigue reclamando, me corregirás, Fernando, la posibilidad de ser candidato, aunque prácticamente virtualmente está afuera de la posibilidad de ser candidato. Un candidato que representa al oficialismo, al presidente, pero con pocas chances. Luego la candidatura de Andrónico, que es el presidente del Senado, quien podría estar más cercano a una especie de síntesis entre los dos espacios, y luego varios candidatos de la derecha boliviana, muchos de los cuales son candidatos históricamente derrotados por el MAS, pero que encuentran en esta crisis del gobierno quizás la oportunidad para llegar al poder. ¿Es más o menos así lo que se plantea en Bolivia? ¿O qué caracterización podés hacer vos para quien no está tan consustanciado con el día a día de la política boliviana de cara a lo que viene para agosto? Sí, las elecciones son bastante complejas en Bolivia porque vienen a ser como ya un correlato de varios sucesos que fueron llevando a un quiebre de la institucionalidad boliviana. Y que han debilitado y han fragmentado y han generado apatía por parte de la población. Si uno mira las encuestas ahora en Bolivia, estamos a un mes de las elecciones casi, son el 17 de agosto, y hasta ahora no hay un candidato que pueda representar las demandas de la gente en un contexto, como tú decías, complejo, de crisis económica, de desabastecimiento en el tema de carburantes, el tema del dólar ha sido una problemática grande, y un gobierno que en el último año ha tenido una fragilidad muy grande y que se ve también representado en el candidato que tiene. Obviamente, una de las principales características del proceso boliviano es la fragmentación. Ajá. La derecha tampoco pudo lograr un candidato único. Estamos hablando, si uno mira la boleta electoral, estamos hablando de 5 candidatos, bueno, 4, entre 4 y 3, que son candidatos fuertes de la derecha. Sí. Y por el lado de lo que sería el movimiento popular, se encuentra la figura de Andrónico, como tú lo decías, bueno, el candidato del oficialismo, pero que en las encuestas mide absolutamente poco y que pondría en riesgo incluso la pérdida de sigla política del MAS y PSP. Y lo que tú decías, la figura de Evo, que pese a que no aparezca en las encuestas, uno empieza a ver otros datos que no se acostumbran tanto a mostrar en los canales bolivianos, que tienen que ver con la indecisión de las personas respecto al voto nulo, voto blanco, y Ajá. Estamos hablando de la encuesta que se publicó ayer, de un 32% de encuestados que no tienen decidido su voto. Muchos voto blanco, muchos voto nulo y un 11% ya como indeciso. Y ahí también se puede leer que hay un voto duro que representa muy bien Evo, que todavía no sabe cómo decantarse en este proceso electoral, que ha nacido bastante deslegitimado y que sus autoridades tampoco se han esforzado en generar una mayor confianza por parte de la población. Fernando, ahí más o menos cómo se explicaría sintéticamente esta fractura, ¿no?, que sufrió el MAS, que es el movimiento que involucraba a Luis Arce y a Evo Morales. ¿Qué es lo que pasó? ¿Son tensiones políticas? Fue una interna que cuando se leyó la victoria electoral del 2020, la victoria del presidente Arce, se trató de leer desde una óptica de que ya no era necesario la figura de un líder político como Evo. Y ahí también hubo una parte del oficialismo que encarnó y que buscó durante mucho tiempo la posibilidad de reelección del presidente Arce, y que a su vez también, sumado a ciertas medidas complejas vinculadas a cierta cercanía al Poder Judicial, fueron llevando la interna política a manos del Poder Judicial, que terminó decantando a favor del oficialismo y que terminó generando esta implosión y esta pérdida de sigla, la salida de Evo, y que determinó en una situación compleja, porque la misma
la crisis del partido hegemónico de Bolivia, que fue hegemónico durante los últimos 20 años, llevó también a un proceso de crisis institucional, de debilidad del gobierno, y a su vez también una incapacidad de poder leer y tejer puentes para poder mantener la unidad del bloque popular. Y hoy se encuentran en esa situación, digamos, en negociación. Es difícil hablar de negociación porque yo creo que la línea entre el presidente Arce y Evo ya está rota y ahí ya no hay vuelta atrás. Habrá que ver qué pasa con Andrónico. Igual las últimas semanas han sido tensas entre seguidores de Andrónico, seguidores de Evo. Ha habido un intercambio respecto a por qué la candidatura de Andrónico, por qué decidió postularse, que todavía siguen debilitando más aún el bloque popular. Habrá que ver qué pasa con la gente y qué pasa con mucha de esta porción de voto indeciso, que habrá que ver si va a acudir a las elecciones. En Bolivia el voto es obligatorio, igual en Bolivia hay una tradición muy grande de asistir a las elecciones, votan más del 90% siempre en las elecciones. Entonces habrá que ver si ahí habrá un voto útil o qué pasará. Mientras a la par también tendrán que haber esfuerzos por parte obviamente del núcleo cercano de Andrónico y de Evo para tratar de generar algún tipo de acercamiento que sería muy positivo para realmente pensar en una aspiración electoral por parte del bloque popular, porque si no sería un escenario muy complejo donde posiblemente hay un balotaje entre candidatos de derecha, y si también ese voto bronca que pueda existir o voto disconforme de la sociedad pueda también darle una asamblea legislativa favorita para ellos, es decir, que pueda beneficiarlos a aplicar distintos cambios que no han podido hacerlo en 20 años. Entonces estamos en un escenario bastante complejo en Bolivia, donde hay mucha incertidumbre, pero que como conclusión te diría que ningún candidato y ninguna fuerza hasta ahora ha podido capitalizar el descontento de la sociedad. Te iba a preguntar justamente, Fernando, ¿cómo es el sistema electoral para esta segunda vuelta? ¿Qué determina que haya segunda vuelta o no? ¿Cuánto se necesita para pasar? ¿Cuánto necesitaría el campo popular para meterse en una segunda vuelta? Y, en segundo lugar, ¿cuál es la agenda de la derecha? Porque he estado escuchando a los candidatos que no tienen una agenda bastante radicalizada, algunos de ellos emulando a la agenda del propio Javier Milei. Entonces te quería preguntar estas dos cosas. Primero, ¿qué necesitaría el campo popular para meterse en una eventual segunda vuelta? Y segundo, ¿a qué se enfrentaría Bolivia en caso de que las propuestas de la derecha se transformen en gobierno? En lo que corresponde a la segunda vuelta, digamos, debería haber un candidato que no obtenga el 50 más 1, que tampoco obtenga el 45% y tenga 10 puntos de diferencia con el segundo. Eso sería el escenario para que obviamente no haya segunda vuelta. Lo más probable, y por lo que dicen las encuestas, que habría una segunda vuelta, y donde claramente si nos encontramos con un candidato, en este caso que es Andrónico, el que está compitiendo, porque así lo decidió el Tribunal Supremo Electoral, y es otro de derecha, yo creo que ahí va a haber obviamente un duelo de discurso mucho más enriquecedor. Ahora, si nos encontramos en un escenario de un balotaje de derecha, lo más probable es que cada candidato va a empezar obviamente a soltarse, porque ahora han estado un poco cuidados en cierto momento, porque en Bolivia, pese a que tenemos un problema con el tema del abastecimiento de combustible, la subvención sigue siendo un tema que no a cualquier político lo dice abiertamente, voy a quitarle toda la subvención, porque también hay mucha población que se vería afectada. Entonces, si nos vamos a un escenario de balotaje de segunda vuelta, yo creo que ahí la derecha se va a quitar la careta y van a ver cuál va a ser el que aplique las medidas de cambio, de shock que ellos consideran. Ellos han empezado a narrar el fin del modelo del MAS y PCP, pero también con el grave error que lo han cometido siempre de no entender que durante 20 años la población ha elegido un modelo y que hay ciertas cosas del modelo que han sido ya asumidos por la población. Si la derecha encarnizada en Samuel Doria Medina o Jorge Tuto Quiroga, candidatos ya de muchos años, piensan eliminar el Estado plurinacional, privatizar todas las empresas y empezar a desguazar el Estado, yo siento que la situación económica y social en Bolivia no sé si está para una terapia de shock tan fuerte. Bolivia es una sociedad, ha demostrado siempre ser un pueblo bastante movilizado, y me costaría creer que haya mucha apatía o silencio respecto a medidas que realmente afecten a gran parte de la población. Bien, Fernando, bueno, ponemos un punto acá. Vamos a seguir atentamente el escenario político en Bolivia. Nos preocupa
es un pueblo hermano, un proceso político del que admiramos, hemos tratado de aprender mucho de lo que allí aconteció y ver en este contexto las dificultades que atraviesa el campo popular para vertebrar y sortear los distintos niveles de crisis que está atravesando nos preocupa y aparte tendría importantes repercusiones en el conjunto de la región, una eventual derrota del MAS. Confiamos plenamente en que los compañeros y compañeras puedan encontrarle la vuelta a la situación de crisis que están atravesando. Fernando, te agradecemos la conexión con Tercera Posición, con EVA TV. Seguramente estaremos volviendo a conversar contigo más adelante. Muchas gracias por la invitación, contento de estar acá en EVA TV. Un abrazo. Despedíamos entonces a Fernando López Ariñez, quien es politólogo, se conectaba desde Santiago de Chile para conversar sobre el proceso electoral de Chile justamente y las próximas elecciones del 17 de agosto en Bolivia. Sí, exactamente. La verdad que es un proceso muy delicado que nos va a tener al tanto hasta que finalice. Ahora en agosto tienen las elecciones. El 17 de agosto, justamente el paso de la inmortalidad del general San Martín en la Argentina. Ellos van a tener elecciones presidenciales, la primera vuelta, probablemente haya segunda vuelta, como nos comentaba Fernando, atravesando una crisis económica, política y una fuerte discusión interna dentro del campo popular en Bolivia. Quería comentarte, Kiara, y a todos los televidentes, ¿cómo le diríamos? Sí, los oyentes. ¿Oyentes? Sí. Los youtubers. No los sé, youtubers. A todos los compañeros, compañeras militantes de EVA TV, que el canal cumplió un año. Estamos muy orgullosos y orgullosas de participar de esta primer aniversario de EVA TV. Hay que decir, somos miembros fundadores de Sí, estamos acá desde... Lo seguimos desde Cemento. Y decirle que a partir de este año que cumple EVA TV, se expande el canal. Vamos a tener nuevas propuestas y hay como una subdivisión de la identidad del canal. Se crean, además de EVA en Vivo, que es el canal tradicional en el que estamos acá, que permanece, se crean dos canales más, Comunidad Organizada y Justicia Social, que van a ir organizando la propuesta de los distintos programas de acuerdo a el tipo de programa que es. En particular a nosotros, yo sé que la gente en la calle me para y me dice a dónde va a quedar Tercera Posición. Bueno, Tercera Posición va a quedar dentro de Comunidad Organizada. Así que nos van a poder buscar ahí, en el canal de Comunidad Organizada, dentro de este gran proyecto colectivo que es EVA TV. Como insisto, EVA en Vivo sigue, ahí pueden seguir los programas que se emiten en vivo y que tienen frecuencia diaria. En cambio, los programas semanales se van a dividir entre Comunidad Organizada y Justicia Social y nosotros vamos a estar en Comunidad Organizada, así que los y las invitamos a que nos sigan en este nuevo canal. Que se suscriban, porque era su nuevo canal. ¿Te suscribiste vos? Yo me suscribí, sí, lo primero que hice, cuando me avisaron, cuando me llamó el jefe de EVA TV, no hice más que ponerle seguimiento a Comunidad Organizada. Amenazado. Así que así estamos. Bueno, y fuimos llegando al final de este programa número 11 de Tercera Posición, donde conversamos con Francisco desde Brasil sobre el intercambio entre Lula y Donald Trump, las tensiones que hay atrás de esta guerra de aranceles, el nivel de injerencia política que tiene la política norteamericana en la política de la región y en particular en Brasil, y luego con Fernando López Ariñez desde Chile sobre dos procesos políticos electorales que van a definir parte de la geografía de Sudamérica, dos países vecinos, Chile y Bolivia, para actualizarnos sobre la situación. A nosotros, como siempre, nos siguen ahora en Comunidad Organizada. En YouTube. En YouTube, en Comunidad Organizada. La gente que se quiere afiliar, se afilia al mismo sí, la afiliación es la misma, es la misma web, digamos. Sí, que acá tenemos el QR, si producción nos lo pone, tenemos el QR. Y si no, en evatv.com.ar, me parece, pueden entrar directamente a afiliarse desde ahí. Ahí se afilian, es decir, hacen una colaboración para el sostenimiento del canal. Pero para seguirnos en las redes, como decíamos antes, @Comunidad Organizada. Y ya para despedirnos, bueno, vamos a agradecer a todos quienes hacen posible este proyecto de Tercera Posición. En la conducción, que hoy no nos acompaña, le mandamos un abrazo grande nuevamente, Luciano Galende, Kiara Carro, gracias Kiara, y quien les habla, Federico Montero, en la producción general, Emilia Raciati, en la coordinación general de la producción, Pascual Calicho,
En la dirección, Bruno Capaccioli. Y en sonido y asistencia de dirección, Sabino Wall. Esto fue todo por hoy. Nos vemos el lunes que viene a las 19 horas por el nuevo canal de Comunidad Organizada dentro de este gran proyecto colectivo que se llama EVA TV. Nos vemos, Fede. Chau.